En las oscuras calles de Latinoamérica se esconden historias de terror que no muchos se atreven a contar. Asesinos en serie cuya sed de sangre y violencia no solo aterraron a la región, sino que dejaron una marca imborrable en la sociedad. Estos hombres y mujeres no eran figuras de las películas, sino seres humanos con mentes perturbadas que cometieron crímenes indescriptibles, cruzando las fronteras del mal. ¿Quiénes fueron realmente estos monstruos? ¿Qué los motivó a seguir su rastro de muerte y destrucción? En este video te revelaremos los 5 asesinos en serie más peligrosos de Latinoamérica, cuyas historias te dejarán sin aliento. Desde los bosques colombianos hasta las calles argentinas, prepárate para adentrarte en una narrativa que no podrás olvidar. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, Colombia, Ecuador, Perú. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia moderna. Su historia comenzó en las zonas rurales de Colombia, donde sus primeras víctimas, niñas indefensas, cayeron bajo su influjo. López fue arrestado en 1980, después de que una serie de arrestos y asesinatos comenzaran a encajar en un patrón perturbador. Durante su interrogatorio, confesó haber asesinado a más de 300 mujeres jóvenes entre los 8 y los 12 años, no solo en Colombia, sino también en Ecuador y Perú. A pesar de su espeluznante confesión, sus crímenes se volvieron un enigma en cuanto a su exactitud, ya que el número de víctimas nunca se pudo confirmar oficialmente. Sin embargo, lo que sí es cierto es que su impacto fue devastador. Los detalles de sus crímenes son escalofriantes. Secuestraba a sus víctimas, las llevaba a lugares aislados, las violaba y luego las mataba. Muchas de ellas fueron enterradas en tumbas improvisadas, mientras otras jamás fueron encontradas. Pedro Alonso López aprovechaba su apariencia inofensiva para ganarse la confianza de sus víctimas y sus familias. Pero una vez que desaparecían, él se aseguraba de que nunca regresaran. Tras su arresto, Pedro López fue condenado a más de 16 años de prisión, aunque logró evadir parte de su sentencia debido a las leyes colombianas de reducción de penas. Finalmente, en 1998, fue liberado, lo que generó una gran indignación en la sociedad. Se desconoce su paradero actual, y su nombre sigue siendo sinónimo de terror en los 3 países donde dejó su huella de muerte. Pero Pedro López no fue el único. En la vecina Colombia, otro asesino se destacó por su brutalidad. ¿Quién fue la bestia de Colombia? Luis Alfredo Garavito. La bestia, Colombia, Ecuador, Venezuela. Luis Alfredo Garavito, conocido como la bestia, es uno de los asesinos más peligrosos y aterradores de Colombia. A diferencia de otros asesinos en serie, Garavito no solo era un criminal, sino un monstruo que mantuvo un perfil bajo por años antes de su captura. Durante los años 90, Garavito aterrorizó a Colombia, Ecuador y Venezuela. Su modus operandi era escalofriante. Atraía a niños de entre 6 y 16 años con promesas de trabajo o dinero, secuestrándolos, sometiéndolos a horribles torturas y luego asesinándolos. Se estima que su número de víctimas podría superar los 300, aunque solo fue condenado por 172 crímenes. Su habilidad para manipular y engañar a las autoridades, sumada a la forma en que escogía a sus víctimas, lo convirtió en un caso especialmente perturbador. Garavito aprovechaba su apariencia de hombre común, un trabajador sin sobresaltos, para ganarse la confianza de sus víctimas y sus padres. Después de secuestrar a los niños, los mantenía cautivos en condiciones deshumanizantes y luego los mataba de formas extremadamente crueles. A pesar de que fue arrestado y condenado a más de 1.800 años de prisión, debido a la ley colombiana que permite reducción de penas, se espera que Garavito quede en libertad en los próximos años. Su historia sigue siendo una de las más aterradoras, no solo por el número de víctimas,
sino por la manipulación y la crueldad con la que ejecutó cada uno de sus crímenes. Pero la historia de Garavito no es la única que ha marcado a Colombia. Un caso igualmente perturbador se dio en Argentina. El Ángel Negro aterrorizó al país con una frialdad impresionante. ¿Quién era Carlos Robledo Puch? Carlos Robledo Puch, el Ángel Negro, Argentina. Carlos Robledo Puch, apodado el Ángel Negro, es conocido por ser el asesino más joven de Argentina y uno de los más notorios de América Latina. A sus 19 años, había cometido 11 asesinatos en solo un año, dejando una estela de horror que aún persiste en la memoria colectiva del país. Entre 1971 y 1972, Robledo Puch, armado con un revólver, comenzó a asesinar a personas al azar en Buenos Aires. Sus víctimas eran principalmente mujeres, pero también mató a hombres, a quienes asesinaba sin mostrar ningún remordimiento. Robledo Puch no solo mataba, sino que lo hacía de manera metódica, sin dejar pistas ni mostrar arrepentimiento. Se decía que su comportamiento era frío y calculador, y que disfrutaba de la emoción del asesinato. El modo en que asesinaba, sin ningún motivo claro, fue lo que más aterrorizó a la sociedad argentina. A pesar de su juventud, su capacidad para manipular a las personas y su falta de empatía lo convirtieron en un caso fascinante para los criminólogos y la sociedad en general. En 1972, Robledo Puch fue arrestado tras haber cometido 11 homicidios. Durante su juicio, mostró una actitud arrogante y la sociedad argentina quedó impactada por la insensibilidad del joven. Fue condenado a cadena perpetua y actualmente sigue cumpliendo su sentencia. Pero mientras que Robledo Puch cazaba en la ciudad, en México otro asesino estaba sembrando el pánico en los campos y áreas rurales. Este asesino, conocido como Pancho López, dejó una marca imborrable en la historia criminal del país. ¿Quién era este hombre? Fernando Hernández Leiva, Pancho López, México. Fernando Hernández Leiva, conocido como Pancho López, es uno de los asesinos más notorios de México. Entre 1982 y 1996, Pancho López secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres en diversas regiones del país, dejando un rastro de terror. A diferencia de otros asesinos, Pancho López se caracterizaba por su astucia. Utilizaba su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas antes de secuestrarlas. Su modus operandi consistía en buscar mujeres solas o vulnerables, especialmente en zonas rurales, y luego llevarlas a lugares alejados, donde las sometía a abusos antes de matarlas. A menudo, sus crímenes eran tan violentos que el terror se apoderaba de las comunidades cercanas. Se cree que López mató a más de 100 personas, aunque las autoridades no pudieron confirmar la cifra exacta debido a la falta de pruebas. Finalmente, fue arrestado en 1996 después de un tiroteo con la policía, donde fue capturado en un intento de escape. Tras su arresto, las autoridades descubrieron más de 20 cadáveres en distintas fosas comunes. En Colombia, Tomás Maldonado Cera, conocido como el Satánico, dejó una huella imborrable en la historia criminal del país. ¿Pero qué llevó a este hombre a cometer crímenes tan horrendos? Tomás Maldonado Cera, el Satánico, Colombia. Tomás Maldonado Cera, conocido como el Satánico, es uno de los asesinos más notorios de Colombia en los últimos tiempos. Su nombre se asocia con rituales macabros y una serie de crímenes tan perturbadores que su historia continúa causando espanto. A lo largo de más de una década, Maldonado Cera asesinó a más de 10 personas, dejando una serie de víctimas mutiladas y marcadas con símbolos satánicos. Su modus operandi era frío y metódico. Secuestraba a sus víctimas, las sometía a torturas físicas y psicológicas, y las mataba de maneras extremadamente crueles. Después de su muerte, sus cuerpos eran dejados en lugares públicos, y a menudo era imposible identificar las víctimas debido a la violencia con que se les había tratado. Su apodo, el Satánico,
Hace referencia a los símbolos satánicos que dejaba en los lugares de los crímenes, así como a los rituales que llevaba a cabo. Fue arrestado en 2018 y su juicio fue uno de los más seguidos en la historia reciente de Colombia. Estos hombres no son solo figuras macabras de la historia, sino una muestra de las profundidades del mal humano. La violencia y la perturbación de sus mentes siguen siendo un enigma, pero sus crímenes siguen siendo recordados como una advertencia. La verdadera pregunta es, ¿qué impulsa a una persona a llegar a tales extremos? Mientras intentamos comprender estos crímenes, lo único que podemos hacer es reflexionar sobre el impacto que dejaron y cómo, en muchos casos, los ecos de su maldad siguen resonando en la memoria colectiva de las naciones que aterraron.